Hola, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar nuevamente en este tercer congreso de la Fundación Piel con Vida y el tema que me toca para hablarles hoy es un tema que se me hace súper importante. Cada vez más hemos estado oyendo el papel de los probióticos en general. A lo mejor lo habíamos oído más con el intestino, pero la verdad es que cada vez hay más evidencia de su papel tanto de los probióticos como de los prebióticos para la salud de la piel y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Pues para empezar a hablar de esto, necesitamos definir la superficie cutánea o la piel es el mayor órgano de nuestro cuerpo. Es un órgano de interfase. ¿Por qué? Porque está entre el medio externo y el medio interno y es un órgano interactivo. Es un epitelio escamoso poliestratificado. ¿Qué significa esto? Que tiene muchas capas y que es escamoso, que tiene queratina encima. Es un órgano interactivo, como les comentaba, porque hay 5 millones de apéndices como folículos pilosos, que son los vellos, y ductos sudoríparos, que son los conductos por los que desemboca la glándula del sudor. Esto hace a la piel 100% accesible a muchísimos microorganismos. La piel, como pueden ver aquí, está compuesta de queratinocitos, que son las células de la piel, células inmunitarias, que son las células de las defensas, y los microbios, que es de lo que vamos a hablar más hoy, o la microbiota cutánea. Juntas estas tres forman una barrera física e inmunitaria que nos protege. La flora cutánea o microbiota cutánea son sinónimos. Está constituida por más de 1000 especies de bacterias, hongos, virus y parásitos que normalmente deben convivir en un equilibrio. Se estima que la microbiota o los microbios que viven en los humanos son 10 veces más que las células de todo el cuerpo. En otros lugares, como la flora intestinal, por ejemplo, tienen un ambiente rico en nutrientes, húmedo, etcétera, pero en la piel hay un ambiente hostil donde los microorganismos residentes se tienen que adaptar a un ambiente en el que solo hay proteínas básicas y lípidos. Entonces, cualquier cambio en este ambiente pues puede ser que cambie mucho la microbiota. La flora o microbiota cutánea está dividida en flora residente o comensal, la que siempre está ahí, flora transitoria, la que va y viene, depende de cuando cambian las circunstancias, y la flora francamente patógena. La flora residente está formada principalmente por las propionibacterias, Staphylococcus epidermidis, micrococo, corinebacteria y acinetobacter. La transitoria por Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Bacillus. Y la patógena pueden ser otros microbios diferentes a los que les mencioné o los mismos residentes o transitorios cuando en la piel hay lesiones, traumatismos o el paciente está inmunocomprometido. ¿Qué significa esto? Pues que bajaron sus defensas por algún medicamento, alguna enfermedad o algo así. ¿Qué especies colonizan la piel? Va a depender del flujo de secreciones. No es lo mismo la piel seca que la piel húmeda o la piel sebácea. Del pH siempre debe ser alrededor del neutro. Si los jabones, por ejemplo, que luego usamos, si lo hacen muy ácido o muy básico, puede cambiar ahí la microbiota. Del potencial osmótico, de la integridad de la barrera de la piel y productos que aplicamos como lípidos, aminoácidos, vitaminas, etcétera. En la microbiota cutánea, la mayoría son comensales o residentes que no causan daño y ayudan a formar un microbioma diverso que puede prevenir o ayudar a resolver enfermedades. ¿Cómo están ahí los microbios? Estos forman un nicho ecológico. Vamos a imaginarnos una silla y esa silla está ocupada. Entonces, el lugar ahí de la piel está ocupada por estas microbiotas residentes o comensales y así van a impedir la colonización de la piel por bacterias patógenas. Y también pueden combatir activamente contra bacterias patógenas al secretar factores antimicrobianos. De esta forma van a modular al sistema inmune. La microbiota, como les mencioné previamente también, está formada por bacterias, hongos y virus. De las bacterias, las más frecuentes son estas: Corinebacteria, Propionibacteria, Staphylococcus, Acinetobacteria, Firmicutes y Proteobacteria. Los hongos, principalmente Malassezia, Cándida, Aspergillus, Cryptococcus, Rhodotorula y Epicoccus. Y los virus, el más frecuente es el conocido virus del papiloma humano, aunque en serotipos que no son carcinogénicos. Esta imagen, se me hizo muy interesante porque divide al cuerpo en zonas sebáceas
aquellas que están llenas o muy abundantes en glándulas que producen sebo, como son la cara, la piel cabelluda, el tórax anterior y la espalda. Zonas húmedas donde se produce mucho sudor, como la axila, pliegue del codo, ombligo, región inguinal, pliegues interdigitales entre los dedos, pliegue subglúteo, hueco popliteo, atrás de las rodillas, talón y espacios interdigitales. Y finalmente las zonas secas, que son principalmente los brazos y las piernas. Y dependiendo de esto, de las zonas sebáceas, húmedas o secas, vemos que cambia muchísimo las bacterias que se presentan. En las zonas sebáceas es más frecuente el Propionibacterium, que después vamos a ver que es la bacteria más relacionada al acné, seguida por el Firmicutes, el estafilococo y después Corynebacterium. En las zonas húmedas están equilibrados tanto el Corynebacterium como el estafilococos y proteobacterias. Y en las zonas secas abundan las proteobacterias. Por el contrario, en la piel que está expuesta a la radiación ultravioleta y que posteriormente puede desencadenar cáncer de piel no melanoma, se ve una alteración en la microbiota. Se han encontrado aumentadas el Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, Cándida y virus de papiloma humano 5, 8 y 38. Y disminuidas bacterias que son residentes, como el Cutibacterium magnes, Malassezia, virus del papiloma humano beta, que estas son comensales normalmente. ¿Cuál es la diferencia entre probióticos y prebióticos? Son muy diferentes. Los probióticos son microorganismos vivos que al ingerirlos en cantidad adecuada ejercen beneficio a nuestra salud. Los más importantes son la familia de los lactobacilos y las bifidobacterias. Por el contrario, los prebióticos provienen de la dieta. Son fibras vegetales especializadas que van a estimular el crecimiento de bacterias sanas en el intestino. Es decir, los prebióticos son comida para los probióticos. Aquí algunos ejemplos de alimentos ricos en prebióticos. Se ha visto una relación entre un microbioma o una flora intestinal alterada y ciertas dermatosis, es decir, enfermedades en la piel, como el síndrome de dermatosis artritis asociado a intestino y la rosácea. Y en estas enfermedades se ha encontrado también que la restauración de la flora intestinal produce la remisión completa de la enfermedad. Hay ciertos microorganismos que se han relacionado con inflamación crónica y después de producir inflamación a largo plazo pueden producir incluso cáncer. Tal es el caso del Helicobacter pylori, una bacteria que es residente de la flora del estómago, pero en condiciones que no deben ocurrir, puede producir inflamación crónica y después un adenocarcinoma gástrico del estómago o un linfoma T asociado a mucosa, de sus siglas en inglés MALT. Otra bacteria, Campylobacter jejuni, produce inflamación crónica en el intestino delgado y posteriormente puede desencadenar también la aparición de un linfoma de intestino delgado. Y finalmente Salmonella typhi, otra bacteria que después de mucha inflamación puede producir cáncer de vejiga. Por el contrario, otros microorganismos que protegen contra el cáncer está nuevamente el Helicobacter pylori en las condiciones en las que se debe de presentar, siendo un residente de la flora del estómago, puede proteger para la aparición de adenocarcinoma de esófago, carcinoma escamoso de esófago y cáncer de páncreas. Y también en algunos estudios se ha visto que la administración de lactobacillus previene el cáncer colorectal o disminuye la probabilidad de tener cáncer colorectal. La relación, como les mencioné, entre la microbiota intestinal y la cutánea se ha visto que está en algunas enfermedades como el acné y la rosácea, en las cuales se ha encontrado un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, y en otras dermatosis como la dermatitis atópica, psoriasis e ictiosis, de las que vamos a hablar más adelante. Se ha encontrado también que el Lactobacillus paracasei tiene efectos inmunomoduladores benéficos para la piel. Hablando de la dermatitis atópica, este es un motivo de consulta bien frecuente para los dermatólogos, yo creo el principal en niños, y en esta dermatosis inflamatoria hay una disfunción de la barrera epidérmica más una mala regulación inmune, la cual produce colonización cutánea por bacterias patógenas. La que más se ha relacionado es el Staphylococcus aureus.
¿Qué tan diversa es la flora de la piel? Está relacionada inversamente con la severidad de la enfermedad. Es decir, que mientras más diversa sea la flora, menos severa va a ser la dermatitis atópica. Se han hecho varios estudios, muy grande con 1,070 niños a los que les dieron Lactobacillus fermentum, Lactobacillus salivarius y mezclas de otras cepas por vía oral, es decir, tomado, y vieron reducciones significativas de las lesiones. En otro estudio les dieron también por vía oral Lactobacillus solos o Lactobacillus con Bifidobacterium bifidum y vieron que los pacientes no desarrollaron lesiones o los disminuyeron de forma muy importante. En estos otros estudios, usaron los probióticos de forma tópica, es decir, aplicados sobre la piel, aplicaron bacterias comensales que protegieron contra bacterias patógenas. Les pusieron bacterias cutáneas, o sea, que son de la flora cutánea normal, como el estafilococo coagulasa negativo o Roseomona mucosa, y vieron que había menor inflamación. O les pusieron también por vía tópica bacterias intestinales como el Lactobacillus johnsoni, Streptococcus thermophilus y Bifidobacillus filiformis, y también encontraron mucha menor inflamación. La dermatitis del pañal es algo muy común en esta edad y se da por este hongo, Candida albicans, que es parte de la flora comensal, pero al poner el pañal y con las condiciones de humedad que se desencadenan en el área, esta flora comensal se convierte en flora patógena y se le asocia a una bacteria que generalmente es el Staphylococcus aureus y ya se produce la dermatitis. En el acné, cada vez también hay más evidencia de la disfunción del microbioma de la piel y entonces con eso podemos dar muchas alternativas de tratamiento también. El acné es, yo creo, en los adolescentes el motivo principal de consulta también. Se caracteriza por la aparición de estas lesiones en áreas sebáceas, como les mencioné previamente también, que son la cara, la piel cabelluda, el cuello, el tórax anterior y la espalda muy frecuentemente. Y primeramente van las lesiones desde las espinillas o puntos negros, las pápulas, que son las regiones rojas, las pústulas, que son las que tienen ya pus en el interior, los nódulos, estas lesiones muy inflamatorias, y finalmente las cicatrices, que son de varios tipos también. Se han hecho muchos estudios utilizando probióticos por vía oral en el acné. El Cutibacterium magnes, antes Propionibacterium magnes, es la bacteria más relacionada al acné, ¿no? Se ha sugerido que sea la causante del acné, pero en realidad se sabe que no. Para que empiece el acné, pues tiene que haber una activación excesiva de la glándula sebácea y otras cosas. Se hicieron estos estudios donde les dieron Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus vulgaricus y Bifidobacterium bifidum y vieron que son tan efectivas como la aminociclina, que la aminociclina es una de la familia de las tetraciclinas, que son de las que más se utilizan para el tratamiento del acné, y hubo una reducción del 67% de las lesiones inflamatorias. Al combinar las dos cosas, es decir, la antibioticoterapia con minociclina, con los lactobacilos y los probióticos, fue la respuesta incluso mejor. Otro estudio, utilizaron Lactobacillus vulgaricus y Streptococcus thermophilus y hubo 30% de reducción de las lesiones inflamatorias y vieron también que la concentración de sebo y ácidos grasos libres era 50% menor. Lactobacillus rhamnosus produjo una mejoría significativa del acné en la espalda y vieron que existen dentro del Cutibacterium magnes, hay filotipos asociados al acné y otros solamente se asocian a piel sana, es decir, que no tiene lesiones de acné. En cuanto a los probióticos tópicos, es decir, aplicados, también en algunos estudios se utilizaron bacterias intestinales y otras no cutáneas, como enterocinas de Enterococcus fecalis, y vieron que había 60% menos lesiones inflamatorias, y otra bacteria como Nitrosomas eutropha. Esto pone de manifiesto que también aplicando bacterias que no son exclusivamente de la piel, las lesiones mejoran. Entonces sí está muy relacionado la flora intestinal con la cutánea. Este otro estudio utilizó comensales cutáneos como el Staphylococcus epidermidis y con buenos resultados también. Los bacteriófagos, que son virus que lisan o matan bacterias del huésped del Cutibacterium magnes, han mostrado que solo lisan los filotipos asociados con acné y dejan a los de la piel sana. La rosácea es otra enfermedad inflamatoria de la piel, muy típica también de lesiones
que causa sus lesiones en áreas sebáceas, como la cara principalmente. Hay 4 tipos. El tipo 1 es esta que se ve solamente un enrojecimiento en la piel, y estas que se llaman telangiectasias, que son vasos dilatados. El tipo 2, donde ya hay lesiones inflamatorias como pápulas y pústulas. El tipo 3 se llama rosácea fimatosa, donde hay una inflamación mucho más importante que puede deformar incluso la nariz, el mentón, y por eso se denomina rosácea tipo fimatosa. Y finalmente la tipo 4 es la rosácea ocular. No necesariamente tienes que avanzar del 1 al 2, al 3 y finalmente al 4, te puedes estacionar en uno de los tipos de rosácea, pero bueno, estos son los 4 que se describen. La rosácea está muy relacionada a este parásito de la piel, que es un comensal también, se llama Demodex folliculorum, pero han visto que en pacientes con rosácea es 5.7 veces mayor que en los pacientes sanos. Y han visto que asociado al Demodex está esta bacteria que se llama Bacillus oleronius, y el Bacillus oleronius es sensible a tetraciclinas, que como les mencioné, son los antibióticos más utilizados en el acné. Entonces, por eso, para la rosácea usamos regímenes antibióticos muy parecidos a los del acné. En estos pacientes con rosácea se vio que el Staphylococcus epidermidis, aunque es un residente de la piel, tiene un comportamiento patógeno y hay crecimiento oportunista de también del Demodex folliculorum y de Chlamydia pneumoniae. Se ha encontrado en los pacientes con rosácea que hay un sobrecrecimiento bacteriano en intestino. Este intestino delgado produce, están crecidas las bacterias y producen citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, y van a producir en la piel las lesiones características. Es 2 a 20 veces más frecuente el sobrecrecimiento bacteriano en pacientes con rosácea que en pacientes sanos. En pacientes que recibieron terapia de erradicación para el sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, hubo una resolución de la rosácea hasta por 3 años de seguimiento. Y finalmente, para demostrar la relación entre las enfermedades intestinales y la rosácea, se han hecho muchos estudios donde se ha demostrado que en pacientes con rosácea es mayor la incidencia de enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, que es una enfermedad autoinmune que afecta al intestino, colitis ulcerativa y síndrome de intestino irritable. Esta otra bacteria, Helicobacter pylori, como les mencioné también, es una bacteria residente comensal de la flora gástrica del estómago. Está asociada con úlcera de intestino delgado, cáncer gástrico y con rosácea. Vean nomás la prevalencia de Helicobacter pylori en pacientes con rosácea es del 48.9% versus el 26.7% en pacientes sanos. Y después del tratamiento de erradicación para Helicobacter pylori, los síntomas de rosácea desaparecieron en este estudio, con una P muy significativa. La dermatitis seborreica es una inflamación de la piel a causa de los ácidos grasos libres producidos por el hongo Malassezia furfur. Este Malassezia furfur, si recuerdan, también lo mencioné en la lista de los comensales o residentes de la piel, pero en situaciones de un exceso de grasa puede haber un sobrecrecimiento de Malassezia que produce las lesiones. La severidad de la enfermedad se relaciona más con la disminución de la diversidad bacteriana que con la disminución en la carga de Malassezia. Entonces, también es importante que nuestra flora bacteriana esté sana para que la dermatitis seborreica no sea tan intensa. Con esta teoría se han hecho estudios que les han puesto Vitriosella filiformis tópica y Lactobacillus paracasei vía oral y disminuyeron muy importantemente los síntomas, que son este enrojecimiento, la escama, comezón y la producción de grasa. La psoriasis es otra enfermedad inflamatoria de la piel con una etiología multifactorial, es decir, hay muchas cosas que intervienen en su desarrollo, pero algunos estudios han demostrado que la microbiota cutánea está disminuida en los pacientes con psoriasis. Vieron que los géneros de actinobacterias, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes están disminuidos o ausentes. Han utilizado probióticos como inmunomoduladores, pero hay escasa evidencia en esto. El Bifidobacterium infantis y Lactobacillus pentosus pueden producir disminución de las citocinas proinflamatorias, pero faltan muchos estudios para poder sustentar su uso en psoriasis. La cicatrización de heridas, hay alteraciones en el microbioma cutáneo por la lesión, ¿no?, que sufrió la piel, y eso produce una cicatrización retardada.
Se han utilizado probióticos para promover la curación al modular la respuesta inflamatoria y limitar la colonización por los patógenos. Lactobacillus brevis, plantarum, fermentum tópicos han reducido la inflamación y aceleran la contracción de la herida, también en úlceras crónicas, incluso en pacientes diabéticos. Cuando se utilizan por vía oral, es decir, tomado, se han estudiado también en el tratamiento de úlceras crónicos en pacientes diabéticos. Lactobacillus plantarum redujo la infección por Pseudomonas aeruginosa en un estudio experimental en pacientes quemados. Esta bacteria Pseudomonas aeruginosa es la que más coloniza a los pacientes cuando sufren quemaduras. Y los comensales de piel tópico se ha utilizado el Propionibacterium y ya han visto que degrada los biofilms. Staphylococcus caprae tiene actividad antimicrobiana contra Staphylococcus aureus, meticilino resistente, entre otros. Ya hablando un poquito del cáncer de piel, la radiación ultravioleta, existen algunas enfermedades que se detonan con la radiación ultravioleta. Entre ellas está el lupus cutáneo y la erupción polimorfa lumínica. Se han utilizado probióticos como antiinflamatorios tópicos, como el Lactobacillus reuteri, y otros probióticos vía oral, como el Lactobacillus plantarum, Johnsoni y Polypodium blepotomos. Hay una gama de filtros solares que tienen al Polypodium blepotomos como un probiótico, y me parece pues que esto tiene mucha importancia en la actualidad. Se ha visto también que la vitamina D3 en dosis altas puede funcionar como inmunomodulador. El pigmento de la piel es un factor de protección contra la radiación ultravioleta. Es por eso que lo primero que hace nuestra piel, bueno, cuando puede broncearse, es broncearse cuando se expone a la radiación ultravioleta. Entonces, los fototipos oscuros, es decir, las pieles más oscuras, tienen menos penetración de la radiación ultravioleta. Es decir, en los fototipos oscuros, la radiación UVB penetra 7.4% y la UVA 17.5%. Contrario a lo que pasa en los fototipos claros, donde la UVB penetra hasta el 24% y la UVA hasta el 55% de la piel. Hay algunas bacterias y hongos que producen melanina y entonces, como el Cladosporium species, que es una bacteria, y estos dos hongos, Sporotrix schenki y Cryptococcus neoformans, están asociados con la producción de melanina y entonces pueden ser también un factor de protección para nuestra piel. El Lactobacillus johnsoni vía oral evitó la disminución de las células de Langerhans inducida por radiación ultravioleta. Con la radiación ultravioleta, las células de Langerhans, que es el macrófago, así se llaman los macrófagos cuando están en la piel, se llaman células de Langerhans, es una célula para nuestras defensas y nos protege mucho para evitar el cáncer de piel, pero con la radiación ultravioleta estas células se disminuyen. Entonces, al administrar el Lactobacillus johnsoni, evitó la disminución de estas células y ayudó a restaurar la homeostasis del sistema inmune. Se han utilizado otros probióticos como el Fecalibacterium prausnitzii, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium brevis strain Yakult, Bifidobacterium longum, y se mostraron efectos benéficos en el fotoenvejecimiento. La exposición a microbios previene la inflamación crónica y la inflamación crónica puede desencadenar después el cáncer de piel. En algunas neoplasias cutáneas se han encontrado alteraciones en el microbioma cutáneo que parece ser un promotor de carcinogénesis. Hay una relación entre la infección por Staphylococcus aureus y la severidad del linfoma cutáneo de células T. El ácido lipoteicoico que producen los bacilos vía oral puede producir también menos daño por la radiación ultravioleta. Estafilococo epidermidis produce una molécula que inhibe la proliferación tumoral y las inmunoterapias o quimioterapias han tenido más éxito en ratones con microbiomas intestinales normales. En cuanto a la carcinogénesis en la piel, es decir, el desarrollo de cáncer en la piel, hay agentes físicos, químicos y biológicos. Como hemos mencionado mucho a lo largo de la fundación, el factor de riesgo más importante para el desarrollo de cáncer de piel es uno de los agentes físicos, específicamente la radiación ultravioleta que proviene del sol, pero no es la única. La radiación también puede venir de otras fuentes artificiales, como las camas de bronceado, las lámparas, los dispositivos electrónicos, las teles, etc. También hay otros agentes físicos como el traumatismo crónico, las úlceras, etc. Dentro de los agentes químicos está el arsénico, por ejemplo, y los agentes biológicos, el virus del papiloma humano.
En los pacientes con queratosis actínica y carcinoma epidermoide se ha visto que hay un cambio, una alteración en la flora, donde hay más estafilococos, predominando el estafilococo aureus, que se debería de ser parte de la flora transitoria, pero ya se vuelve flora residente. El dar antibiótico seguido, es decir, la antibioticoterapia repetitiva, promueve un estado de inflamación crónica. Y como les dije, la inflamación crónica después puede desencadenar un cáncer de piel. La disbiosis bacteriana se correlaciona con la carcinogénesis. Eso se ha demostrado tanto en el tracto gastrointestinal como en los pulmones, ya que disminuye la eficacia de los inhibidores de los puntos de control inmunitarios. Estos puntos de control inmunitarios han tenido mucha importancia, se han estudiado mucho últimamente, los expresan las células tumorales. Hablando del melanoma, las células del melanoma expresan estos dos, entre otros, pero el PD1 y el CTLA4, existe importante evidencia, que la respuesta de los antitumorales a los anticuerpos monoclonales son medicamentos que se han usado para el tratamiento del melanoma y de muchísimos otros cánceres, es dependiente de la microbiota intestinal. Entonces, necesitamos una microbiota intestinal sana para que estos medicamentos puedan actuar y ayudar a pacientes con melanoma. Este dato se me hace bien importante mencionarlo. En cuanto a las infecciones virales y al cáncer de piel, más del 20% de los cánceres de todo el mundo se han relacionado con virus como agentes etiológicos. Eso significa que tienen como causantes a los virus. En cuanto al cáncer de piel, existe un cáncer de piel que es afortunadamente baja su incidencia, se llama cáncer de células de Merkel. Las células de Merkel son unas células que son receptores de tacto que se encuentran en nuestra piel y hay un poliomavirus de células de Merkel que está presente en casi todos los pacientes que tienen cáncer de células de Merkel. El poliomavirus es un residente de nuestra piel, pero en situaciones de inmunodeficiencia o en pacientes que reciben otro tipo de terapias o así, se ha visto que este poliomavirus crece y entonces induce la formación del carcinoma de células de Merkel. También el BPH, conocido, o el virus de papiloma humano beta, puede desencadenar también carcinomas epidermoides que generalmente son de bajo grado, pero bueno, se pueden producir. Otros tipos de cáncer de piel, como el linfoma cutáneo de células T, que el más frecuente se llama micosis fungoide, como en el caso de este paciente que vemos en la fotografía. En estos pacientes se ha visto una colonización cutánea por Staphylococcus aureus y también Cladomilia pneumoniae y Borrelia burgdorferi. La úlcera de Marjolin, de la que les van a hablar en toda una plática al final de nuestro congreso, es un carcinoma epidermoide que se presenta en áreas ulceradas por infecciones bacterianas o quemaduras. Existe este eje cerebro-intestino-piel, que está todo relacionado, empieza en el intestino, pasa por el cerebro y finalmente a la piel, y se ha relacionado con la aparición de muchas dermatosis de las que hemos estado hablando. Y hay un eje intestino-piel en el que se ha establecido que variaciones en la dieta, como aumentar la ingesta de alcohol o estas comidas con altos índices de azúcar refinada, van a producir daño en nuestro intestino. Estos son las células intestinales normales, que si hay muchos patógenos y todas esas alteraciones en la dieta, las células empiezan a separar y hacen que estos patógenos pasen a la circulación. Este es un vaso sanguíneo y de aquí se va pues a todo el cuerpo, lo que se absorbe. Entonces produce este fenómeno del leaky gut o intestino permeable y produce un microbioma menos diverso y muy frágil. Esto va a traer la inflamación intestinal y que estos patógenos puedan ir a otros sistemas, entre ellos la piel. ¿Qué son como les mencioné, lo que eran los prebióticos? Entonces, nosotros comemos los prebióticos de la dieta y las bacterias intestinales comensales metabolizan estos alimentos y producen componentes bioactivos que influencian el ambiente tumoral. Los prebióticos son estas fibras dietéticas que les mencioné previamente, son los alimentos más estudiados en quimioprevención, son partes comestibles de plantas que no se digieren ni absorben en el intestino delgado y posteriormente son capturadas por la microbiota comensal del intestino grueso después de su fermentación parcial o total.
La tendencia actual de cambiar la dieta alta en fibra a una alta en alimentos procesados ha incrementado la incidencia de cáncer considerablemente. Esto se me hace bien importante porque solamente con cambiar nuestra dieta podemos modificar mucho nuestro futuro. Añadir la fibra en la dieta va a cambiar la composición de la microbiota intestinal más que ningún otro factor. Y la fibra puede aliviar el estreñimiento, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, reducir el riesgo de diabetes tipo 2, reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, mejorar la salud mental, aumentar la salud intestinal y mejorar nuestro microbioma, que es de lo que más hemos estado hablando hoy, aumentar la salud bucal y ayudar a controlar nuestro peso. Pues creo que vale la pena. Algunas frutas, como los berries y las nueces, contienen ácido elágico, que es metabolizado por la microbiota del colon y produce urolitinas con efectos anticancerígenos. La daidzeína es una de las más potentes isoflavonas de soya y es metabolizada de col, que se ha relacionado con la disminución de riesgo de cáncer de mama y próstata. Lactobacillus y bifidobacteria, que les mencioné, que son los probióticos que más se utilizan, conjugan ácido linoleico y disminuyen la inflamación también. Otros factores dietarios tópicos, al ver todos estos beneficios en el intestino, pues también se han hecho muchos estudios con cremas y otros compuestos que se aplican tópicamente en la piel, que contienen antioxidantes polifenólicos, isoflavonas, té verde, extracto de uva, y se ha visto que pueden tener una protección contra el cáncer. La vitamina D, como les mencioné, a altas dosis puede tener un efecto inmunomodulador, y la verdad es que el 90% de la vitamina D se produce a raíz de la exposición del precursor de la vitamina D que se encuentra en la piel. Al exponerse a la radiación ultravioleta se activa y se produce la vitamina D, que posteriormente pasa a la circulación, va al hígado, esta enzima 25-hidroxilasa produce la 25-hidroxivitamina D, que va a la circulación, pasa al riñón, donde la 1-alfa-hidroxilasa produce este 1,25-dihidroxivitamina D, y esta es la forma activa de la vitamina D. Esta es la vía clásica. Esta vitamina D activada va a la circulación, pasa por el intestino y produce que se absorba el calcio en el intestino. Sin vitamina D no sea activada, no se produce, no se metaboliza, no se absorbe el calcio en el intestino, y entonces el metabolismo óseo, de los huesos, se ve muy afectado. Esta es la vía clásica. Por esta vía se produce el 90% de la vitamina D de nuestro cuerpo. El otro 10% proviene de la dieta. Dietas altas en leche, pescado y ciertas frutas y verduras nos producen la vitamina D, que llega a nuestro cuerpo por el intestino, se absorbe, pero tiene que pasar nuevamente al hígado, a la primera hidroxilación y la segunda en el riñón para producirse la forma activa. Esta forma activa también se puede producir en el pulmón y puede tener efectos en el sistema respiratorio también. Entonces, la vitamina D tiene muchísimos efectos en nuestro organismo. Como les mencioné, aumenta la absorción de calcio con la consiguiente homeostasis mineral y ósea, disminuye la proliferación de las células neoplásicas, aumenta la reabsorción de calcio y disminuye la síntesis de la vitamina D, disminuye la diabetes, aumenta la reabsorción de insulina, regula el sistema inmune, disminuye la secreción de paratormona, que esta paratormona produce la reabsorción del hueso. Entonces es bien importante que haga esto, si no tendríamos todos osteopenia y osteoporosis. Resistencia muscular y regulación del sistema cardiovascular y de la presión arterial. La vitamina D también tiene un efecto antiinflamatorio en la piel. Tal es el caso porque se han usado en ciertas enfermedades cutáneas como la psoriasis, y tiene un efecto muy bueno en la aplicación tópica del puro calcipotriol, que es la forma activa de la vitamina D, o en combinación con otros medicamentos como la cortisona, y vemos efectos muy buenos en los pacientes. Ya para terminar, los probióticos pueden ser tópicos o vía oral. Existe un sinfín, cada vez habrá más, hay que ver
cuáles son mejores para nuestra piel. Como les mencioné, esta es la familia de protectores solares que tienen el extracto de Polypodium leucotomos, que es un probiótico, pero todos tienen probióticos. Y la verdad es que cada vez vamos a ver mayores beneficios de estas bacterias a nuestra piel. Vía oral existen bloqueadores que tienen también probióticos y estos tal vez son los más conocidos para todos. Se usan en enfermedades intestinales, pero al usarlos también vemos beneficios en nuestra piel y en muchos otros sistemas. Como conclusión, la piel protege a nuestro cuerpo del ambiente externo, que está altamente contaminado, gracias a la compleja microbiota cutánea compuesta por bacterias, hongos y virus, que además de contribuir al bienestar de las personas, también están involucradas en muchas dermatosis benignas y malignas. Por lo tanto, el estudio de la composición de la microbiota cutánea nos da mucha información de las especies de la microbiota que están presentes durante la vida y de sus funciones, al distinguir entre la flora residente y la transitoria y qué condiciones las hacen capaces de expresar potenciales benéficos o patogénicos. Muchas gracias por su atención.